Muy bien, pues como sabéis, en esta sección y en este programa profesamos una admiración total y un amor sincero a los animales y sostenemos que están dotados de una profunda sabiduría y una riqueza de corazón asombrosa. Pero para entender el apoyo que son como compañeros en nuestras vidas, hay que dejar de ser el intelectual con derecho a juzgarlo todo y convertirse en el compañero de viaje evolutivo del animal sobre esta tierra. Es decir, hay que empezar a escuchar con el corazón, escucharlos a ellos con nuestro corazón, con el hemisferio derecho, escuchar todo lo que nos están diciendo. Yo, como veterinaria que soy, voy a hablar de tu mascota, tu espejo, desde el punto de vista de profesional. Y como ya apunté en el primer programa, en mi experiencia como veterinaria constaté una y otra vez que las dolencias y las enfermedades de los compañeros animales de una familia eran las dolencias y enfermedades del grupo familiar. Tal como os dije, si un perro tenía síntomas de gastritis, me decían, uy, mi padre tiene úlcera de duodeno. Si un gato presentaba una insuficiencia renal, cuando yo le recetaba, me decían, ostras, esta pastilla la toma la abuela. Mucho más frecuente de lo que os podéis imaginar. O sea, en aquel momento de mi carrera profesional, yo no era consciente de todo esto, de la comunicación de los animales ni del espejo que nos hacían, y sin embargo me daba perfectísima cuenta de que había una sincronicidad absoluta entre las dolencias de la familia y las dolencias del animal. Esto sucede porque ellos empatizan con lo emocional de la familia, se hacen uno con el grupo porque hacen el vínculo sincero y sólido de hermanamiento por esa conciencia que tienen de corazón, que les hace ver el mundo como un todo que está unido, donde todas las criaturas somos parientes cercanos. Solo hay que mirar a los ojos de nuestros compañeros animales para entrar en contacto con ese corazón y darnos cuenta del amor que nos ofrecen de esa forma tan limpia y tan pura, y por eso nos hacen de reflejo. Esta fraternidad a nosotros como humanos nos es más difícil de experimentar porque la mente, como hemos dicho ya en otros programas, se para conocer, juzga, nos dificulta esta experiencia de hermanamiento. De hecho, si por algún caso abrimos ese corazón y finalmente sentimos ese hermanamiento, nos solemos poner en la figura del hermano mayor y los colocamos a ellos en la del hermano pequeño. Pero ¿quién es realmente aquí el hermano mayor? ¿Realmente hay un hermano mayor? Bueno, esto creo que lo desarrollaremos más en la siguiente sección. De momento yo os voy a poner también, igual que Garbiñe ha puesto sus ejemplos fantásticos, yo os voy a poner los míos, muy personales, de las dos gatas y la perra que me eligieron como compañeras en tres momentos concretos de mi vida, y por qué las tres acabaron desarrollando tumores de mama y por qué eso no es por casualidad. Antes de empezar, repito la inmensa gratitud que siento hacia todos los animales y en concreto hacia estos tres que han elegido evolucionar a mi lado y con los que aún siento un enorme amor y un vínculo muy sólido. Nosotros solemos estar atentos a la voz de la cabeza, pero no a lo que sentimos. Tal y como ha explicado muy bien Garbiñe, no estamos atentos ni tan siquiera a las sensaciones de nuestro cuerpo, estamos solo en el run run, en el cavilar sin rumbo de la cabeza. Y los animales que nos eligen para la convivencia nos lo reflejan, reflejan lo que sentimos, que es justamente a lo que no solemos prestar atención. La primera que acudió a mi vida fue una hembra de pastor alemán muy cariñosa, fue la perra del núcleo familiar de mi infancia y vino a ser el apoyo o la sujeción emocional que necesitaba porque pertenecía a una familia que demostraba muy poco afecto, solo emociones agresivas, y la perra nos dio a mi hermana y a mí el contacto físico cálido y amoroso que nos hacía falta. La cuestión es que en la edad adulta esta perra desarrolló tres patologías. La primera es que era obesa. La grasa en exceso en la naturaleza es una protección contra el frío. Simbólicamente en los humanos representa la protección contra el frío, desdén o la falta de amor. La segunda patología fue nicturia, es decir, no podía evitar mearse por la noche. La oíamos de madrugada dar vueltas y vueltas por el pasillo y llorando hasta que se meaba. Y cada mañana mi padre la reprendía de una forma muy agresiva. La nicturia es un síntoma de problema renal. Muchas veces es leve en humanos, pero en animales hay que revisar los parámetros renales y en aquella época yo no lo sabía porque no estaba estudiando todavía veterinaria. La persona de mi hogar con problemas renales era mi madre y simbólicamente, además, el riñón es el que filtra lo tóxico, lo oscuro que intoxica nuestro poder o nuestra energía representada por la sangre y simboliza el miedo.
Es decir, la perra, a pesar de la agresividad del padre, empatiza con la madre en este núcleo familiar y refleja el auténtico problema emocional, que es que había una madre fría que había cerrado su corazón por un miedo visceral. Además, en la tercera edad, la perra desarrolla un cáncer de mama, que es la tercera patología, y muere a causa de esas metástasis. En este punto os tengo que decir que mi madre cerró su corazón y experimentó un miedo insoportable a los 19 años, cuando mi abuela murió muy joven de un cáncer de mama. La perra nos reflejó cómo influía este trauma de una forma inconsciente en todo el clan familiar con esas 3 patologías. El siguiente animal, tras finalizar los estudios, yo finalmente me voy de casa y en este momento de total independencia llega a mi vida mi primera gatita, un animal que era muy juguetón, un poco gamberrete, muy independiente. Llega a mi vida en este momento en el que estaba experimentando yo la libertad y la aventura. Y no solo me acompañó en mi buscada soledad, sino que me dio un regalo inmenso, que fue que me enseñó a soltar. Creo que además fue el primer animal con el que yo comuniqué por telepatía. Y fue así, tras unos meses buscando trabajo como veterinaria, por fin me contratan en un pueblo y me trasladé con mi gatita a vivir allí. Mientras estábamos en el piso, ella no salía de la casa, pero una vez estábamos en el pueblo, ella quería salir. Y cada vez que yo abría la puerta, ella hacía un esfuerzo por escaparse, pero yo no la dejaba porque ya a mí me daba miedo. En una ocasión concreta en la que intentó salir y yo le cerré la puerta, ella se me quedó mirando desde el suelo, plantada ahí delante de mí, y entonces yo sentí, mirándola a los ojos, o oí en mi interior algo así como: amar no es retener, amar es soltar y confiar, déjame salir que volveré. Fue como si lo hubiera pensado yo, pero realmente fue algo ajeno a lo que yo solía pensar en ese momento. Yo en ese momento no lo sabía, acababa de comunicarse conmigo, pero yo esta vez lo había oído alto y claro. Además, no fueron palabras tal y como ha dicho Garbiñe, es más bien que mirándola a los ojos, ella puso ahí el sentido de la frase, fui yo la que la traduje en palabras. La cuestión es que le abrí la puerta con miedo porque yo tenía mucho miedo de que no volviera, pero ella volvió. Después de unas horas se encarama a la ventana y empieza a maullar, y así es como iniciamos esa rutina de convivencia. Ella salía cuando quería por la puerta y me pedía entrar por la ventana. Y fue una lección fantástica, es decir, si me amas, dame libertad para ser yo. Es una lección que a mí me hacía falta, porque debido a esa infancia disfuncional, yo tenía un esquema mental de falta de cariño que me hacía ser muy dependiente y muy posesiva. Por supuesto, volvió preñada un par de veces, disfruté mucho con su maternidad, porque ver nacer y criar a sus camadas fue también un regalo. Pero esta gata, a la tercera edad, también desarrolló un tumor de mama. Más adelante, tras ser yo misma madre, unos años después de que esta primera gata dejara este plano físico, llega a mi vida la segunda gata. Y entonces mi situación es diferente. Yo soy ahora más casera, dejé esta etapa aventurera, soy maternal, soy más amorosa por mis hijos. Llega a mi vida esta gata pelirroja que es más miedosa y además me adora, me sigue como un perrito para que me trabaje los apegos emocionales que arrastro desde la infancia y que son el núcleo de lo que he venido a experimentar en esta vida. De hecho, esta gatita tiene ahora también un tumor en la mama, en esta época de mi vida más consciente, y me refleja que todavía me influye en la sombra esa amargura heredada de mi cadena de ancestras. Estoy ahora trabajándome el hecho de que quizás el momento de separarnos en este plano está cerca, pero lo vivo sabiendo que los animales no viven la muerte como nosotros. Primero porque al tener conciencia de corazón, percibe cosas más sutiles y siente que al abandonar el cuerpo sigue conmigo en otros planos y me visita en sueños, por ejemplo, porque ese vínculo nunca se rompe. Además, porque ellos siguen las leyes naturales y saben que vida y muerte son las dos caras de lo mismo y las aceptan plenamente porque ayudan al equilibrio y la armonía de la naturaleza. Igual nosotros tenemos ese pavor, ese temor a la muerte, porque la mente ensombrece esas dos percepciones. Aquí me gustaría decir que en el momento del tránsito hacia otro plano, los animales no comprenden nuestras lágrimas y nuestra angustia, que perciben porque empatizan con todo lo que sentimos. Lo he visto en la clínica muchas veces. Yo, llegado a ese momento, me esforzaré más en transmitir mi amor y mi agradecimiento en vez de centrarme en mi propio miedo a la pérdida. Si os interesa conocer un poco más de las leyes naturales que los animales siguen, ya os lo dije la otra vez, buscad en mi web los cursos que están encaminados a comprenderlos y
y amarlos aún todavía más. Bueno, la cuestión es que el patrón del tumor que han reflejado mis 3 hermanas animales es esa amargura heredada de la madre que viene de una larga cadena de ancestras. Yo creo que después de hacer introspección pienso que es porque no pudieron expresar el enfado por el destino que les deparó la sociedad como mujeres, y emocionalmente estoy reproduciendo esa herencia genética automática, los patrones y hábitos de comportamiento del legado familiar, y esas 3 hembras me han hecho de espejo. Yo estoy en ello porque no paramos de evolucionar nunca, estoy observándolo en mí, desidentificándome cada día un poco más. Hay otro ejemplo muy esclarecedor en mi familia del espejo que hacen los animales, y es con un pastor alemán que les regalé a mis padres en su jubilación y que supuestamente era el perro de mi padre. Pero una vez más, cuando mi madre fue operada de cáncer y en la cicatriz se le produjo un absceso que estuve ayudando a curar, de repente de la noche a la mañana el animal se llena de abscesos por todo el cuerpo, algo incomprensible. Así que yo iba a su casa cada día a curar un montón de abscesos a la vez, ¿no? El cáncer de colon y el posterior absceso de mi madre fue el reflejo de estar expresando en ese momento el rencor que había acumulado años y años y que finalmente salió a la luz con un familiar. Era toxina retenida y acumulada que al final se abrió como un volcán. Por fin había expresado lo que tenía acumulado tantos años, también relacionado con ese gran trauma de su orfandad, que es en lo que giró toda su vida. Así que tanto la enfermedad como el perro que empatizó nuevamente con ella reflejaron eso. Nosotros enfermamos porque nuestro pensamiento tiene un poder de manifestación enorme, pero de momento nuestro pensamiento está al servicio de nuestro miedo y nuestras emociones no exploradas generadas por ese miedo. La enfermedad, igual que nuestros compañeros animales y tal y como ha dicho Garbiñe, igual que sus comportamientos, son espejos para reflexionar sobre qué es lo que no vemos de nosotros mismos, qué miedos nos manejan en la sombra, qué emociones generan, y también para que desvinculemos el pensamiento de ese lado automático y inconsciente y lo controlemos a voluntad desde nuestro ser auténtico, desde ese realmente quién somos. Yo me he centrado en la enfermedad por mi deformación profesional. Y como he dicho antes, no solo ella nos da pistas, ¿no? Nos refleja para que nos observemos. Todos estos comportamientos que no comprendemos de los compañeros animales en el día a día también nos lo reflejan, tal y como Garbiñe nos ha explicado, que en eso ella es la experta, y supongo que hablaremos de más ejemplos en la siguiente sección. Pero ya para acabar, como dijimos en el anterior programa, hay una diferencia entre los animales que viven su vida en su medio natural y los que se acercan al hombre. No solo en el tipo de enfermedad que padecen o en el trauma, como dijimos, que gestionan mejor los que viven según el punto de vista de la especie a la que pertenecen, porque viven en concordancia con las leyes naturales y no les genera un bloqueo. En cambio, los animales que se acercan al hombre sí pueden experimentar traumas y bloqueos, y además tienen enfermedades más humanas. Y es porque los animales que buscan el contacto cercano y permanente con el hombre empiezan a desarrollar como una especie de individuación. Es decir, se liberan en cierta manera de los automatismos heredados como especie. La conciencia es la misma, esa conciencia de corazón, esa conciencia de amor, pero todo ese lado automático que heredan genéticamente es como que están como ya separándose, ¿no? Sería como un primer esbozo evolutivo hacia el ego, y es una señal de su crecimiento personal como ser vivo en el planeta. Aunque ese primer esbozo no ensombrece para nada su forma de percibir lo que les rodea desde la intuición y desde el amor. Ellos se adaptan a lo que queremos de ellos con todo su amor, por eso nos reflejan lo que tenemos en el alma, y haciéndolo ellos también evolucionan, aprenden, porque también están en este plano material para experimentar y aprender a expandir su conciencia. Conciencia que funciona con herramientas diferentes a las nuestras, pero que no deja de ser la misma conciencia. Los animales tienen su propio camino de vida, y los que nos acompañan nos eligen para llevar a cabo sus propósitos vitales que tienen que ver con reflejar los nuestros desde el amor. No se quedan a nuestro lado por servilismo, sino por aprender, y porque buscan constantemente lo que amar en cualquier entorno, lo que amar en cualquier ser y lo que amar en cualquier lugar al que la vida les lleve. Bueno, pues muchas gracias, Concha. Yo no sé vosotros, pero yo me he emocionado con esta sección hoy. Con las historias personales, porque todos tenemos pues un familiar que, un abuelo que, una madre que. Y vivimos en unos clanes multiespecie ahora mismo, ¿no? En nuestras propias casas.
esa adherencia de los animales que asumen roles dentro de nuestros propios clanes y qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se están haciendo más, están cogiendo nuestro ego, nos lo están reflejando? ¿Qué está pasando? Ahora hablaremos de todo eso.